Buenos días todos. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí. A quien no me conoce, mi nombre es Danilo Fernández. Muchas gracias por estar acá. Y en nombre de nuestra división comercial de negocios, Kevin Wireless Business, les damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera versión del programa Mentes Poderosas, que iniciamos desde 2021 e logramos grandes resultados entre os participantes nesse período. Para quienes participaram de las 6 sesiones del año pasado, prepárense. Los nuevos, les auguramos que, como ellos, tendrán un nuevo rumbo de timón en sus negocios y empresas, porque aquí están los verdaderos líderes que mueven a Panamá y la economía que requiere de nuestra visión, emprendimiento y las mejores ganas de salir adelante. Mentes Poderosas é nosso programa premium de liderazgo e management que busca generar ideias práticas e brindar ferramentas dinâmicas para que ustedes puedan aplicarlas rapidamente em seus negócios e hacerlos crescer com mente e poder. Este año tendremos un ciclo de 4 talleres digitales virtuales, donde junto a reconocidos expertos internacionales exploraremos los requerimientos competitivos del mercado con contenidos actuales en base a las mejores prácticas a nivel global y con las últimas tendencias de gerenciamiento. En esta primera sesión conoceremos los factores críticos de éxito para planificar e implementar exitosamente um plano de transformação digital e cultural. Contextos disruptivo atual e avanço da indústria 4.0, processo de transformação digital, transformação tecnológica e ecossistemas digitais, como planificar e executar a transformação digital, projetos e metodologias ágeis, transformação cultural e mindset digital. Dicho isso, é tempo de apresentar-lhes a los protagonistas del dia de hoje, Juan Pablo Barbosa, diretor de BE Evolution, Centro de Inovação, Transformação Digital e Desenvolvimento Organizacional, e Wanda Pizon, quem se desempenha atualmente como consultora e speaker internacional em Liberty Latinoamérica, Infos Group, Universidade de Panamá e projetos de novos empreendedores. Wanda cuenta com ampla experiência em ajudar as empresas em seu processo de transformação digital. Juan Pablo e Wanda, graças por ser parte desta família de líderes e agora les cedo a palavra. Bem-vindos a Mentes Poderosas. Muchas gracias, Danilo. Vamos a conectar entonces ya la presentación, así comenzamos, aprovechando el tiempo. Entonces, bueno, muchas gracias entonces, bienvenidos a todos. Gracias, Kevin Wireless, por esta oportunidad de poder ofrecer nuestro conocimiento, nuestra experiencia y ponerlo y compartirlo para co-crear quizás en estas instancias nuevas ideas, nuevos enfoques. Bienvenidos entonces. Tenemos todos los invitados, así que bueno, vamos a comenzar. Bien, con esta frase vamos a dar la introducción. No podemos cambiar el rumbo del viento, pero sí orientar las velas. Y fíjense qué desafío que tenemos. Esto nos permite tratar de entender que la realidad que nos toca vivir es histórica. Y fíjense por todo lo que estamos pasando, porque en su momento fue la pandemia, lo cual generó una gran aceleración de la industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial, vamos a hablar de esto. La pandemia también generó, digamos, la implementación rápida, una curva histórica en lo que es incorporación de tecnologías, o sea, totalmente disruptiva. En el lapso de 2 meses, la usabilidad de dispositivos digitales fue histórica en todas las edades. También esto, digamos, de la industria 4.0 lo vamos a ir viendo, pero ya estamos implementándolo en la mayoría de las empresas, sobre todo en todo el mundo, pero en Latinoamérica también. Ahora, se superpone una guerra, lo cual también genera una recesión, ¿no? O sea, todo esto que estamos viviendo, todas las empresas, y también el impacto ambiental. O sea, son variables de un contexto actual muy disruptivo, un mundo diferente, pero que tenemos que empezar a leer, porque la transformación digital, por lo que vamos a ver acá, es un proceso que tenemos que aterrizar y tenemos que ver el contexto. Siempre empezamos por el contexto. Entonces, primer paso,
Tu transformación digital, la de tu negocio, la de tu empresa, tiene un contexto estratégico. Entonces, lo primero que tenemos que mirar, y quizás, digamos, muchas empresas, y hay un dato importante, duro, pero el 19% de las pymes en Latinoamérica no soportó el periodo de los años de pandemia, o sea, cerró. Lo cual también, digamos, hablamos de un impacto, o sea, no es solamente cambiar, sino la velocidad del cambio, lo que tenemos que empezar a ver. Antes de que en tu empresa se empiece a hablar de esto, tenés que ver, en función de todos los cambios que estás viendo, cuál es tu negocio, cómo cambia tu negocio. ¿Qué cambiaron tus clientes? Si tenés un negocio B2C o B2C, si vas a seguir en B2B. Hay muchas empresas B2B que se diversificaron, también llegaron a consumidor final y viceversa. O sea, todo el tiempo están cambiando las reglas de juego. Esto no lo podemos evitar por la frase que pusimos al principio, pero sin embargo, lo que tenemos que empezar a ver es que nuestros productos, servicios, se transforman, o sea, en función de las nuevas necesidades del mercado. O sea, de nuevas necesidades, pero también de las necesidades que tienen nuestros clientes actualmente, que también están cambiando ellos, sus necesidades, deseos y expectativas. Es importante entender que también empezamos a cambiar nuestros procesos para poder ser más competitivos. Por lo tanto, quizás ya no nos alcanza con una estrategia de largo plazo, de largo alcance, como teníamos a veces hasta nuestro plan anual. Quizás tenemos que empezar a ver que el contexto cambia tan rápido que tenemos que empezar a meter mano en ese plan todos los meses o todas las semanas. Empezar a definir también la rentabilidad, o sea, cómo están, o sea, todas las empresas se encuentran recortando sus costos, sus gastos, lo más que pueden para poder ser más ágiles, para poder sobrevivir o obtener quizás rentabilidad. ¿Cuál es el resultado que busca tu negocio? Estas preguntas, digamos, hacia dónde va el negocio, es fundamental. ¿Por qué? Porque si vamos a desarrollar un plan de transformación digital, tenemos que entender qué vamos a comprar y cuál va a ser el beneficio de eso. ¿Cómo va a generarse? Y a veces, digamos, muchas empresas, en función de avanzar rápidamente, omiten este paso. Entonces, a veces se compran tecnologías a destiempo, o se compran y no se usan, o se usan poco. Entonces, para definir un proceso de transformación digital tenemos que responder estas preguntas. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que cambiar en función de en qué cambió mi negocio o en qué va a cambiar mi negocio en el corto, mediano y largo plazo? ¿Por qué? Digamos, y esto también sirve para entender, porque la palabra transformación digital también ha metido cierto miedo, hay como un mito también con respecto a este concepto. Entonces está bueno empezar a hablar dentro de la organización de cambio, o sea, es transformación digital, pero hablamos de un proceso de cambio. Entonces, toda tu organización debe saber qué es lo que vamos a cambiar, por qué vamos a cambiar, para qué, cómo vamos a cambiar, cuánto vamos a cambiar, todas las preguntas que necesites. Pero esas respuestas la organización las debe tener y vamos a ver en la última parte de cultura cómo, digamos, la comunicación y la educación digital en esto va a ser de gran utilidad. Todavía no llegamos a cómo armar ese proceso de transformación digital, pero tenemos que entender que el otro contexto en el que está ese plan es el modelo de innovación que voy a desarrollar y rápidamente le voy a mostrar 4 cuadrantes enseguida, muy rápido. Nuestro proceso de transformación digital tiene partes esenciales. En el centro está tu cliente. O sea, parece obvio. Sí, claro, que las necesidades del cliente. Sí, pero esto ya es otra cosa. Ya tu cliente, consumidor final, por ejemplo, ya tiene otros requerimientos, otras demandas, es inmediatez y customización. O sea, las dos variables críticas post-pandemia. O sea, todo más rápido y ya, porque las compras digitales, digamos, también exigen esa inmediatez y los medios de pago. Tu cliente B2B, en este sentido, también tiene problemas en su negocio y también se está reconvirtiendo todo el tiempo. O sea que hay que leer la cadena de valor del cliente para esto. Entonces, el cliente en el centro. Productos y servicios para satisfacer y resolver problemas y necesidades de organizaciones y consumidores, o sea, del cliente. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo esos procesos van a cambiar o cómo esos procesos también son reemplazados por lo digital? Atento con esto. En función de eso, vas a empezar a ver qué tecnología hace falta para resolver determinado aspecto y entender que el factor humano sigue siendo crítico a la hora de un proceso de transformación digital. El cambio. Qué difícil es el cambio para el ser humano. O sea, el cerebro del ser humano está diseñado para no cambiar. O sea, para llevarnos a una zona de confort todo el tiempo. Por eso es que la transformación estratégica, digamos, también depende del factor humano en estos tiempos.
Muy bien, por lo que les hablé rápidamente en el contexto de los modelos de innovación, ¿sí? De acuerdo a los cuadrantes de incorporación o novedad tecnológica o de impacto en el mercado, nosotros podemos tener cuadrantes. Hoy, digamos, la innovación disruptiva, que es llegar a un nuevo mercado con una solución nueva, digamos, es lo que más éxito le ha dado a las empresas en esta fase de pandemia y pospandemia, ¿sí? Ahora, de todos modos, de acuerdo a la actividad que haga tu organización, vas a tener distintos cuadrantes de innovación incremental, radical o sostenible, pero sí es importante entender qué producto y qué servicio se encuentra en estos cuadrantes o a dónde lo quiere llevar y qué tecnología va a necesitar para esta implementación. Muy bien, la industria 4.0 no es que aparece en determinada época ahora en pandemia, no. Ya en 2011, convencionalmente, en una feria de tecnología muy famosa en Hannover, Alemania, se define que a partir de ahora empezó la cuarta revolución industrial. O sea, la anterior era la computadora en los 70, antes la electricidad, todo esto relacionado a las plantas industriales, a la capacidad de producción y después antes el carbón. Bueno, ahora estamos en el Big Data, digamos, inteligencia artificial y Big Data, pero se definen 9 ejes. Convencionalmente son estos, vamos a hacer zoom hoy en algunos de estos, porque tenemos 1 hora y media y queremos abarcar, digamos, poner foco en algunas cosas. Entonces, el Big Data, o sea, el poder de los datos, datos procesados, información, conocimiento, cómo se cruzan, cómo se leen, etcétera. Pero esta información, digamos, disponible para el negocio. La inteligencia artificial y la robótica, o sea, en este caso, 3 tipos de inteligencia artificial, ANI, AGI y YASI. La primera, digamos, se le llama estrecha o narrow, donde se basa en algoritmos. El AGI es general, digamos, donde básicamente es tratar de complementar o reemplazar tareas operativas y lógicas humanas, y la superinteligencia artificial que tiene que ver ya con la autoconciencia, lo cual es bastante, o sea, parece ficción, digamos, pero esto ya es realidad. Internet de las cosas, cómo tus productos y servicios se conectan a Internet, esa conectividad permite facilitar la venta y generar analítica, o sea, información de compra en este caso. Simulación, o sea, cómo podemos a través de procesos virtuales poder diseñar procesos de fabricación, etcétera. El cloud computing, o sea, todo lo que es nube, o sea, cómo nuestra información, nuestra empresa está en la nube de manera intangible. La integración de los sistemas, cómo se empiezan a homologar, a leer todos los distintos software entre sí, lo cual, digamos, facilita, digamos, la reproducción y el análisis y procesamiento de datos. Todo lo que es ciberseguridad, con tecnologías encriptadas como blockchain. La realidad aumentada, que en este sentido la realidad aumentada es un poco lo que estamos viendo, es decir, elementos virtuales que aparecen en cómo construir una realidad, digamos, para distintos fines, incluso para la compra. Fabricación aditiva es 3D, o sea, cómo las construcciones 3D también han cobrado a gran escala con puentes, edificios o fábricas o piezas mecánicas o lo que sea, digamos, cómo este auge también ha creado también nuevos negocios. Así que 9 ejes de la industria 4.0 que van a tener que cruzar con el proceso de transformación digital. Bien, vamos a definir, digamos, de alguna manera, para que ustedes se lleven algo concreto. La transformación digital es un proceso. Entonces, acordémonos, un proceso es una sucesión de etapas que tienen que ir dándose. Mencionamos los 4 elementos antes, pero hablamos de configuración. Y no es solamente tecnología, pero tenemos que implementar tecnología digital para cambiar la forma en que las organizaciones operan y brindan valor a sus clientes. O sea, el destinatario final son sus clientes, pero también tenemos que ver qué tipo de cliente. Cliente B2C, B2B, pero también cliente interno. También la organización, digamos, se nutre de beneficios de transformación digital. Otro concepto, incluye la adopción de nuevas tecnologías 4.0, por lo que hablamos recién, automatización de procesos corporativos, organizacionales, digitalización de datos y creación de nuevos modelos de negocios digitales. Por lo que también esto empiezan a hacer falta nuevas empresas para desarrollar partes de estos procesos. La transformación digital permite a las empresas ser más eficientes, productivas y competitivas en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología. Lo más curioso quizás de esta definición que les traigo es que ha sido desarrollado por ChatGPT de OpenAI. ¿Qué significa? Bueno, esta definición es de inteligencia artificial. ChatGPT se ha hecho famoso en los últimos meses, es un algoritmo, ¿sí?, que ha sido desarrollado para responder cualquier tipo de preguntas
Esto lo pueden descargar gratis, se lo vean de internet, pero digamos, está todo con esto. Este principio, digamos, de interacción, ya digamos, es como un Google interactivo, hasta lo podés tener en tu WhatsApp, por ejemplo. Yo quise, digamos, ver cómo la transformación digital se define a sí misma en este sentido. Así es que esto es una manera también de empezar a convivir con lo que ya está ocurriendo y la velocidad que van tomando de implementación estas tecnologías. Pasemos en limpio los procesos de cambio humano y tecnológico, estrategias, hablamos del factor cultural, del valor para el cliente, el valor para la organización también, innovación y tecnología 4.0. Muy bien, todo lo que estamos hablando, quizá en la práctica, en este journey, podemos empezar a ver cómo, en este caso, la transformación digital de quizá el retail o de algunos sectores comerciales, permiten que el cliente se loguee, que esa información esté accesible, se cruce con otra información del Big Data que tenga la organización en sus sistemas o en sus CRMs. Los productos, acá fíjense, conectados a Internet, Internet de las cosas, cómo el producto tiene información, cómo también podemos obtener información del producto que fue elegido, comprado y el que no, cómo podemos hacer promociones en puntos de venta reales, en tiempo real. Pero digamos, acá tenemos muchas maneras de ver estas imágenes que estamos procesando. Primero, la velocidad de incorporación, la disminución de gastos operativos en infraestructura, pero también desde la mirada de la empresa, es toda la inteligencia del cliente, cómo vamos conociendo al cliente y cómo nuestros algoritmos van procesando esto para poder ser más predictivos con nuestros comportamientos de compra. ¿Ok? Entonces, bueno, esto no es nuevo, pero digamos, ya empieza a masificarse en muchos de nuestros negocios estos principios. Pasemos en limpio. Antes de la pandemia, quizá no sé si todas las generaciones accedían a este journey digital, pero lo cierto es que hoy por hoy es lo más común, lo más normal. Pero fíjense cómo a partir de dispositivos móviles, que es donde más compra la gente, donde más se conecta para usar la transformación digital, en el caso en la organización y en el caso de nuestros clientes, ese login, ese ID, digamos, empezar a ver todo el historial de compra y toda la información que podemos tener en tiempo real de ese cliente. Entonces, empezamos a ver cómo en ese proceso de compra, ya la interacción, la experiencia del cliente, o sea, el CX, el UX, el UI, digamos, empiezan a interactuar. O sea, mientras más simple es la interfase, cómo la comunicación visual de esto también ayuda a la construcción de la experiencia, ya que sea más simple y más rápido, ¿ok? Y más personalizado. Esto es tan simple, hoy es simple, pero antes quizá no lo teníamos tan presente como los medios de pago, digamos, también, y por eso también los encriptamientos y por eso también la ciberseguridad tan pendiente de todas las fallas que puede haber en este sistema. Entonces, fíjense, cuando hablamos de valor para el cliente es esto, o sea, que sea más fácil para el cliente. Directamente quizás, bueno, en mi experiencia en Burger King, quizá veíamos, o sea, que las principales quejas que tienen los clientes a veces es el tiempo de entrega de los pedidos, etcétera, etcétera. Bueno, hoy se está resolviendo de esta manera, o sea, directamente haces el pedido, comés cuando querés, vas y retirás por puerta tanto. Entonces, creo que el sentido de los servicios también cambia, o sea, a la hora de satisfacer necesidades, y tenemos que hacer un replanteo de ver cómo agregamos valor también, no solamente con el factor digital, sino con el factor humano, ¿verdad? Así es que valor para el cliente, el tiempo que se puede hacer remoto, la inmediatez y la customización, y el valor para la empresa es la información. El tema es qué haces con esa información, ¿no? O sea, para eso están las estrategias. Esto le agrega valor a la empresa, ¿ok? O sea que esta es nuestra mirada estratégica de la transformación digital. Bueno, los negocios B2B, y en el caso de la robótica en acción, esto lo podemos ver acá en la mayoría de los lugares en Panamá, en la zona del canal, o los proveedores, o la parte de cadena de valor de la logística, cómo, digamos, el 24/7 se tiene que cumplir también porque aumentó la demanda de compras digitales y el volumen de compras fue mucho mayor en pandemia, o sea, frente a los, digamos, a los espacios para permanecer en cuarentena y todo eso. Entonces, la logística no solamente es más cara, digamos, a partir de la pandemia, sino que también hubo que optimizar procesos y aumentar, digamos, la capacidad de producción y entrega. Entonces, esto ya es real, digamos. El punto es que hay un gap entre las empresas que pueden acceder a esto y las que no. Y también, digamos, en Latinoamérica, ¿quiénes de los consumidores finales tienen la tecnología para poder ingresar y realizar
compras o procesos digitales. O sea, eso también lo tenemos que ver. Pero bueno, también tenemos que mostrar lo que ya está instalado hace varios años, por ejemplo, DHL, entre otras, aquí en Panamá. Muy bien, me gustaría ver si ya resolvimos el tema del MIC. Le quería dejar la palabra a Wanda Pinzón. Vamos a ver cómo estamos con esto. Hola, Ahora ¿me sí. escuchan? Ahora me escuchan, Sí, ¿sí? perfecto. Ah, bueno, muy contenta. Sí, no me escuchaban hace un rato, pero estoy acá escuchándote. Y bueno, muy contenta de estar con ustedes compartiendo. Y en este momento vamos a entrar entonces en la parte un poco más tecnológica, más técnica de esta charla que compartimos Juan Pablo y yo. Y vamos a ver una experiencia de lo que viene en este futuro para nosotros, para nuestras familias, para el comportamiento de nuestras empresas. ¿Podemos subir un poquitín el volumen? Sí, gracias. Vemos la selección de lo que queremos hacer, que desde que son pequeños, ¿verdad? Nuestros hijos van a estar interactuando con nuevas tecnologías, haciendo pedidos. Así que está permeando en todos los lugares la tecnología y está disponible a un precio que antes no nos lo podíamos permitir. Entonces, realmente ahora se trata de aprovechar esas ventajas y ver cuál de esa tecnología agrega valor en mi negocio, en la experiencia de mis clientes y que realmente crea esa ventaja competitiva, es decir, me pone en otro nivel, lleva a mi empresa a otro nivel. Así que realmente lo que estamos viendo es el inicio de esto y puede ser que Latinoamérica venga un poquito detrás, pero en algunas cosas también tenemos facilidades, pero también tenemos retos, que todos como sociedad, para crear un ecosistema digital que funcione, tenemos que resolver, en el cual tenemos que ver que hay legislación, que hay políticas que deben darse para que todo permee a la mayor cantidad de población y tengamos entonces una reducción en la brecha digital, que todas las personas tengan un acceso equitativo a la tecnología y a poder realizar sus transacciones, sus pedidos, sus procesos con ella. Así que con esta breve introducción, seguimos con el concepto de valor del cliente que explicó Juan Pablo hace un ratito, pero profundizando un poquito más. Entonces, definitivamente que hay muchas formas de lograr valor y lo que hemos visto hasta ahora, vemos de que, ok, eso yo lo podría usar, esto me gustaría que mis clientes o mis proveedores lo tuvieran, podría hacer una alianza para poder lograr tener tecnología en estas áreas de mi negocio. Entonces, pero sin embargo, a pesar de que la tecnología está allí y mucha de ella ha estado allí estos 2 últimos años, se ha desarrollado un poco más en la pandemia, realmente el concepto de valor es qué es lo que yo estoy, ¿verdad?, dispuesto a pagar por ese producto o servicio. Entonces, aquí les voy a mencionar, por ejemplo, 3, no se los puedo mencionar todos, pero, por ejemplo, un gran concepto de valor que no tiene que ver tanto con la tecnología, pero sí es habilitado por ella, es reducir el riesgo. Todo cliente busca de que sus transacciones en Internet tengan el menor riesgo posible, que sean encriptadas, que sean seguras, que si yo pago y tomo la decisión de devolver el producto, que eso sea fácil, que me devuelvan el dinero. Es un concepto en el cual tenemos que trabajar para que nuestro cliente lo perciba. Por ejemplo, el hecho de que yo esté ahorrando, para todos es muy importante ahorrar y que yo pueda comparar precios. ¿Qué pasa si yo voy a este lugar? Le estoy ahorrando tiempo. Mira, esto mismo que me estás pidiendo en otro lugar vale tanto, para que el cliente tome una decisión inteligente. Entonces, allí es donde vemos que, por ejemplo, lo conocemos, sitios como Trivago en Estados Unidos usan esta comparación de su precio contra los de los demás como una ventaja competitiva y su cliente entonces eleva la credibilidad de ellos al decir, ellos me ayudan no solamente a irme de vacaciones, sino a seleccionar el mejor precio. En la parte de customización, todos queremos sentirnos especiales, queremos sentir que el producto es flexible y a mi medida. Es un concepto de valor que este cliente nuevo que tenemos quiere inmediatez y quiere todo rápido y a mi medida. Entonces, cuando sienten que algo es especialmente diseñado para ti, cuando lleva tu nombre,
cuando te tratan de esa forma y te permiten cambiar una cosa por otra, sienten que estamos más cerca de ellos. Entonces allí es donde la tecnología, y puede ser que en el caso de ustedes, alguno de estos otros rubros sea importante, pero hay que evaluarlos, es precisamente lo que hay que evaluar. Bien, los ejes de transformación digital, y Juan Pablo se los mencionó, el cliente está en el centro. El cliente y lo que el cliente, su experiencia de cliente y crear empatía con el cliente, que eso es lo que las metodologías ágiles dicen. Tenemos que empatizar con ese cliente mucho más allá de ponernos en sus zapatos. Es realmente donde está, cómo siente, cómo piensa, qué lo hace feliz, qué lo frustra. Todo eso está allí en el medio. Y alrededor, entonces, empezamos con que nuestros productos y servicios tienen que estar alineados. Puede ser que algunas cosas de las que teníamos en nuestra cartera no se está moviendo, no se está vendiendo, ya no es atractiva por la nueva realidad. Entonces hay que evaluar eso. Hay que evaluar los procesos también que ejecutamos para producir productos y servicios en nuestra empresa. Y entonces, basado en eso, ¿cómo alineamos la tecnología? Y por último, ¿cómo alineamos a nuestro personal y el conocimiento de nuestro personal con esa tecnología que queremos crear? Entonces ahí se va dando ese círculo virtuoso en el cual, basados en una estrategia y basados en ese valor del cliente, tenemos entonces una clara visión de para dónde vamos y lo que debemos hacer. De aquí para adelante, ok, estas cosas no han funcionado, pero yo basado en lo que es mi cliente y lo que busca, lo que quiere hoy día, entonces defino un plan hacia adelante. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso del plan. Bien, aquí les traigo un Digital Strategy Framework en el cual debemos hacer una evaluación y al final en el roadmap van a tener un poco más de detalle de eso, pero debemos evaluar cuál es el grado de cambio en el cual está nuestro negocio. Estamos viviendo, y vamos a empezar en la parte de arriba, una demanda dinámica, no deformada. Hay una nueva demanda que debe ser a la medida, que debe ser con menor precio, que busca ahora y más fácil, como vemos, por ejemplo, el concepto de Uber, ¿no? En donde todo lo que va pasando es capaz de recogerlo en la aplicación y entonces conectar a clientes con proveedores. Así que ese es el nuevo estilo, es en tiempo real. Debemos buscar eso, ¿no? Tenemos también nuevos mercados, cosas que se abren, posibilidades nuevas que de repente no existían antes, en las cuales el nuevo cliente que busca más seguridad, que busca más rapidez y conveniencia, entonces usa alternativas no tradicionales para llenar sus necesidades. Entonces, vemos nuevos mercados que han ido surgiendo, basados en predicciones, basados en comportamientos del cliente y en el análisis de ese Big Data. Entonces, allí vemos que, por ejemplo, mercados como Airbnb que se han abierto, en el cual a nivel mundial las personas han preferido ir a un lugar donde se sientan seguros versus un hotel donde había de repente más riesgo. Entonces, de ahí vamos, abastecimientos ilimitados también, en donde podamos conectarnos con nuestros proveedores para que entonces la mercancía llegue en tiempo real a nosotros, a nuestras bodegas, ahorrar costos, de esa forma, conectando mis sistemas de inventario con los sistemas de inventario de ellos y poder entonces de ahí aprovechar la tecnología y la integración para eso. En la parte de reimaginar mis sistemas de negocio y cómo hacer una reingeniería de cómo yo veo mi negocio, y eso aplica para todos, aplica para el gobierno, aplica para empresa privada, y les traigo, por ejemplo, un caso de aquí de Panamá, un proyecto que yo participé con el Canal de Panamá, en el cual cambiando la forma como se hacen las cosas. Obviamente el tránsito es el tránsito, pero no tengo la información de los puntos del tránsito. Se podía tomar con dispositivos RFID para que dijeran las posiciones específicas de los barcos, en vez de estar llamando por teléfono todos los agentes a los barcos y a los pilotos. Entonces, de esa forma, el barco puede el chip de RFID lee cuando llega a una esclusa, llega a un punto, llega a otro y va mandando señales entonces a los sistemas que son capaces de recorrer y llenar los tableros del recorrido y ver por dónde está todo el mundo, o sea, en tiempo real. Eso es lo que hay que buscar. Entonces, casos como este, en donde automatizamos, donde virtualizamos, en el caso, por ejemplo, a nivel también de gobierno en Panamá, vemos el caso de las cámaras de vigilancia que tenemos,
que ya están en todos lados, están instaladas, pero las cámaras solas requieren un sistema detrás que lea quiénes son esas personas que están cometiendo esos delitos o que son, necesitan ser investigados o abordados por una autoridad. Es capaz entonces de llamar y poner un pedido directamente en la policía para que un auto vaya allá. O sea, es conectar el proceso. Entonces, eso es lo que está habilitando la tecnología. Entonces, ¿qué logra al final? Logra un ecosistema virtuoso en el cual cada uno de los entes de ese ecosistema es capaz de conectarse con los demás, y ese es el principio de agilidad. Todos co-creamos, somos mejores en base a una colaboración entre los entes que participan. Mis clientes conmigo, mis proveedores, mis asociados de negocio, todos conectados para dar una mejor experiencia, para dar una experiencia más rápida. Así que seguimos hablando un poquito más de la innovación en tecnología. Y aquí les traigo algo que yo estoy segura que muchos de ustedes lo sienten y lo perciben. Cada tecnología, cuando es ingresada en un mercado, ella pasa por un ciclo de adopción. Y cada uno de nosotros nos comportamos de una forma. Ejemplo, cuando, por ejemplo, salieron los cajeros automáticos, hubo personas que empezaron a usarlos de una vez y confiaron en el sistema. Cuando salieron, qué sé yo, ciertas características en los celulares o sale una nueva versión de un celular, hay un porcentaje de personas que las compra inmediatamente. Ese grupo se llama el grupo de innovadores, que representa un 2.5% de la población. Son los primeros, son súper apasionados de tecnología, les encanta probar lo nuevo, y entonces, en base a eso, vemos de que empiezan los primeros seguidores. Las otras personas esperamos hasta que los innovadores los empiecen a usar para entonces adoptarlo. Y finalmente llega a la mayoría cuando ya vemos que los primeros seguidores tienen un resultado bueno con esa tecnología. Entonces, sin embargo, y este concepto es de Geoffrey Moore, de un libro que se llama Cruzando el Abismo, Crossing the Chasm, y ahí él habla de que hay muchos productos tecnológicos y muchas implementaciones que no pasan el abismo. Es decir, nada más llegan a los innovadores y a los primeros seguidores y después se quedan ahí, no siguen creciendo. ¿Y por qué no siguen creciendo? Porque, bueno, porque no llegó a la mayoría de personas, porque las personas no confiaron o porque tuvo problemas técnicos. Entonces allí, cada una de las tecnologías que ahorita dentro de un rato vamos a hablar, debemos evaluarlas y ver cuáles son las que tienen más potencial para nosotros y en las cuales, según es el tipo de clientes al cual nosotros le vendemos, son más propicias y que traen más beneficios para nosotros. Entonces, podríamos innovar en producto, podríamos innovar en el proceso, podemos innovar en la forma como nos organizamos y, por ejemplo, si buscamos partners que distribuyan o algún otro tipo de organización para llegar a nuestros clientes. En la misma gestión podemos innovar en la forma de producir, o cómo producimos o los elementos que usamos para la producción, y en la forma de comercializar o hacer marketing, que lo estamos viendo. La forma de comercializar cambió, ahora en pandemia todo casi se hace digitalmente, y en los servicios. Así que entonces, ya sabemos que existe un ciclo de adopción de tecnología y que para poder llevar un producto o servicio a la mayoría, realmente, que es donde está el market share, ahí entonces necesitamos potenciar ese producto, ese servicio que damos, mostrarlo, mostrar los beneficios para que entonces los otros grupos vayan adoptando esa tecnología y se vaya realizando ese cambio en las personas. Seguimos. Ajá. Bien, vamos a entrar entonces en el tema de la inteligencia artificial, que es uno de los temas pues claves ahorita para entender a nivel de la industria 4.0. Y no sé ahí, Juan Pablo, si tú querías comentar algo. Estoy viendo que estás cambiando ahí la presentación. Sí, ahí está. ¿Se escucha, verdad? Sí, te escuchamos. Sí, que estaba en mute y quería abrir el micrófono.
Bueno, a ver, hasta acá, me parecía súper importante la experiencia de Wanda como ingeniera referente aquí en Panamá, trabajando en Grupo Liberty, una de las empresas más importantes del mundo, trabajando con distintos países. O sea, creo que el enfoque también desde su chip como ingeniera, como digo, estás detrás de escena en todo lo que estamos conversando. Quizá la combinación con el chip mío, más estratégico, más comercial, más desde ese punto. Creo que la combinatoria para el público que estoy viendo que cada vez se va sumando más gente, la idea es empezar a ver desde varias miradas esto de la transformación digital, porque creo que las problemáticas que están surgiendo vienen de todas las áreas y de todo tipo de especialidades. Así que quería hacer ese stop y agradecerte nuevamente, Wanda, todo esto que nos estás compartiendo. Cuando empezamos a conversar en el contexto de Bioevolution, trabajamos juntos con Wanda en esto, empezamos a debatir un poquito el concepto de inteligencia artificial y se me ocurrió empezar, para darle pie, a colocar una serie de definiciones que la misma inteligencia artificial define. O sea, esto de ChatGPT o lo que quieran, pero OpenAI, digamos, lo que hace es un desarrollo de algoritmos para poder utilizarlos en la práctica. Cuando vos le preguntás a la inteligencia artificial cómo se define, pone esto. La inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en la creación de programas y sistemas capaces de realizar tareas que, en general, requieren inteligencia humana para ser llevadas a cabo. Le soy sincero, cuando ChatGPT me daba esta información, me hacía acordar a Terminator, me hacía acordar a alguna película de ciencia ficción de cómo se autodefinen. Miren cómo sigue. Es decir, se trata de la capacidad de las máquinas para aprender de la experiencia, adaptarse a nuevas situaciones y realizar tareas complejas de manera autónoma. Fíjense, o sea, creo que la definición es bastante amplia, completa. Ustedes pueden hacer la experiencia y hacerle la misma pregunta que le hice yo. Después me quedé debatiendo un poco con el chat y será tema para otro webinar, pero le preguntaba puntualmente quién va a ser más inteligente dentro de poco tiempo, si la inteligencia artificial o la humana. Pregúntenselo a ver qué le responden. Y si la inteligencia artificial va a poder tener inteligencia emocional. O sea, que son preguntas de debate. Así que pueden entrar, ChatGPT, lo buscan, es gratis, chaten, pero vivan esa experiencia porque también uno empieza a entender hacia dónde va la cosa. Fíjense, el último concepto, ya te doy pie, Wanda, los robots son máquinas diseñadas y programadas para realizar tareas específicas de manera efectiva y eficiente. Pero miren esto, o sea, es como que el hemisferio izquierdo, lógico, racional, que te puede aportar la inteligencia artificial, se autolimita en la parte del hemisferio derecho, creativo, imaginativo, etcétera, o más emocional, la intuición y la empatía, que son características intrínsecas de los seres humanos. Creatividad, intuición y empatía, la inteligencia artificial dice que es propio del ser humano. Lo otro es que se autodefine como que no tiene conciencia y, sin embargo, empezamos a ver que la superinteligencia artificial ya está trabajando la autoconciencia en la robótica, por ejemplo. Creo que son temas muy interesantes para empezar a ver, pero no hay que asustarse, Wanda, me parece, ¿verdad? Sí, no hay que asustarse. Y bueno, vamos a hablar un poquito de que probablemente usted está usando muchos conceptos de inteligencia artificial ya, desde aquí, desde hoy, y no se había dado cuenta. Y por ejemplo, cuando abrimos el celular y está el reconocimiento de nuestra cara, eso es una característica de la inteligencia artificial que tiene ya incorporada a los celulares. Nos pasa también cuando entramos, por ejemplo, qué sé yo, en Google y empezamos a hacer una búsqueda y entonces nos adivina la siguiente palabra. Ahí ya también está un concepto de inteligencia artificial. Entonces, pero bueno, vamos a entender un poquito más de que no es una inteligencia como la humana. Es decir, va a haber información que está en una base de datos que tiene, por ejemplo, un concepto y entonces allí le haces preguntas y en base a toda esa información almacenada va a poder contestar o va a poder responder, ¿no? O sea que en sí no está pensando ni la máquina ni el sistema. Entonces, vamos a ver entonces aquí los conceptos que están detrás de una forma muy sencilla. Está el concepto de Machine Learning. El concepto de Machine Learning tiene que ver con que estamos aprendiendo como una máquina y puede ser un aprendizaje profundo que requiere supervisión de humanos como que también es autónomo, pudiera ser de las dos formas.
Ejemplos de esto, por ejemplo, cuando vemos en Google Maps que nos está diciendo para dónde vamos y nos predice cuánto tiempo nos demoramos para llegar a tal lugar. O sea, está en base a la información recopilada, está dándonos predicciones y señales. También lo vemos en las predicciones, por ejemplo, o preferencias en cualquier aplicación, Spotify, YouTube, que usamos. Está en base a la información de nuestro comportamiento, ha aprendido lo que nos gusta y entonces nos está sugiriendo cosas. Tenemos que en la inteligencia artificial está el procesamiento del lenguaje natural. O sea, que usted le habla al chat o a la aplicación de forma natural y le hace preguntas tal como ¿cómo hago una receta de pasta italiana? Ejemplo, entonces le va a responder de acuerdo a su conocimiento, pero ojo allí, puede ser de que en algunas cosas lo que le conteste no es 100% correcto, porque tendrá que ver con que realiza la extracción de ese contenido, lo clasifica, entonces lo busca, o sea, hay un proceso allí. Siempre le va a contestar algo, pero está en usted determinar si eso es correcto o no correcto. Y han habido casos en estos días que se han estado publicando de gente que copia cosas, ¿verdad?, de ChatGPT, y entonces no se puede copiar pues, cosas sin tener la inteligencia humana de ver si es correcto o no. Así que todo eso que es preguntas, respuestas, es parte de lo que la inteligencia artificial nos brinda. Cuando vemos, por ejemplo, que tuvimos aquí en Panamá la implementación de Rosa al inicio de la pandemia, que le podíamos hacer preguntas y nos respondía, no hay nadie detrás, es completamente autónomo, basado en las preguntas que nosotros le hagamos, va a tener entonces una respuesta que ya está prediseñada para eso. Entonces, estos sistemas no solamente van a tener esas preguntas, sino que tienen la capacidad de que si hay personas que preguntan cosas nuevas, van a ir incorporando esas preguntas adicionales y creciendo en la cantidad de preguntas y respuestas capaces de responder. Muy bien, los sistemas expertos. Los sistemas expertos, entonces, también en donde ellos, en base a sus criterios, en base a parámetros, ellos pueden, entonces, comportarse de cierta forma o de otra. Ejemplo, puedo configurarme si el idioma, la persona me está accesando desde otro país o en otra moneda, puedo entonces automáticamente entender en base a la ubicación que yo tengo que cambiar todos los menús, que tengo que cambiar toda la lógica, entonces, alrededor del procesamiento de la moneda. Entonces, y así hay muchos sistemas que tienen parámetros que los hacen expertos y que recogen ese tipo de información para usted. La parte de la visión, porque no todo es preguntas, en inteligencia artificial está todo lo que es reconocimiento de imágenes. Poder buscar a una persona que está cometiendo un delito en una base de datos y poder encontrarla, que lo vemos en muchos programas de televisión, lo vemos, y que tienes que tener, obviamente, la información, ¿verdad? Y las bases de datos para poder comparar. Y entonces es una característica clave allí. Y darle una visión, por ejemplo, en ese caso, a las máquinas de recoger esa data o esa información y poderla clasificar. Entonces, cada imagen tendrá tags, tendrá identificadores que la hacen fácil de buscar. No es nada más tomar fotos y simplemente guardarlas, no. Están clasificadas, están indexadas, son capaces de ser buscadas y encontradas. En la parte del habla, la inteligencia artificial, entonces también nos ayuda a trasladar, por ejemplo, lo que hablamos a texto, que lo vemos en muchas de las aplicaciones que usamos. Por ejemplo, Microsoft Teams tiene esa capacidad, va poniendo en texto todo lo que hablamos. O sea, esa es una característica de la inteligencia artificial, o al revés, del texto a la voz. ¿Y dónde vemos eso? En muchísimos videos de YouTube en donde escuchamos una voz que es casi como, no suena 100% natural, pero es generada por una computadora. Entonces, estamos usando esas características de la inteligencia artificial. La planeación, poder planear en tiempo real, poder cambiar. O sea, ahorita planeamos, nosotros venimos, sobre todo yo, por ejemplo, de conceptos de planear por tarea y planear por planes muy detallados, tipo cronograma.
a una planeación visual integrada, en la cual vamos moviendo cosas de un lado a otro, ¿verdad? Y se van realizando las tareas y así mismo las vamos asignando. O sea, es el concepto ágil también detrás de eso. Y en la parte de la robótica, en donde vemos entonces el elemento de una máquina que realiza una tarea repetitiva y existe una programación de una computadora que hace el control de esos movimientos o el control de los dispositivos de esa máquina para que realice esa tarea, ¿no? Entonces, no es nada más el robotcito. Aquí en Panamá, por ejemplo, tenemos la experiencia de ver el robotcito de Don Lee, no sé si lo han visto o de repente en las noticias, que existe ya una mesera robot, se llama Bellabot, en una de las sucursales de Don Lee, y eso se ve mucho en los mercados asiáticos, y ya está integrándose en Panamá, en donde es capaz de los pedidos llevarlo a las mesas. Obviamente tendrá un mapa de dónde están las mesas y de la distancia entre cada uno, y las tiene indexadas por los números, y es capaz de llevar el pedido al lugar donde lo tienen que llevar. Entonces, lo hemos visto también en el video que mostró Juan Pablo en las bodegas inteligentes, donde los racks están numerados, los espacios están numerados, los robots saben exactamente de dónde a dónde tienen que mover esta mercancía, la mercancía tiene un tag, todo está, es capaz de ser leído e identificado y llevado al destino. Así que espero que con esto, algo que a veces vemos como que es muy complejo, lo haya podido explicar de una forma un poco sencilla, ¿verdad? No tan técnica, pues para que todos entendamos y estemos en el mismo nivel, a nivel de inteligencia artificial. Sí, Wanda, buenísimo. A mí este slide cuando empezamos a trabajarlo me gustó porque está claro, sencillo, pero no puedo dejar de evitar por ahí en la experiencia en banca que tuve como gerente de mercadeo e innovación, de que todos estos ejes uno lo puede tener en un plan. Hoy por hoy las tecnologías son cada vez más accesibles, desde los chatbots de servicio de atención al cliente hasta el reconocimiento facial para el tema de seguridad y chequeo de cuentas personales. O sea, creo que esto ya lo estamos viviendo. El punto es ver cómo su negocio, de usted, que está aquí hoy conectado en este webinar, empieza a colocar estos ejes dentro de su plan de negocios. O sea, ¿cuál es el valor que te va a agregar cualquiera de estas tecnologías al negocio, pero al cliente? O sea, es empezar a entender esto. El cliente ya hace la adaptabilidad. O sea, la hizo 2 meses en pandemia. O sea, puede adaptarse a cualquier cosa. El punto es cómo lo va a hacer la empresa. Y te doy pie, Wanda, porque habíamos hablado de lo que es salud. O sea, teníamos un ejemplo ahí. Contanos y después yo complemento. Sí, bueno, les cuento. En salud, hemos visto en pandemia que se inició un movimiento fuerte a nivel mundial de hacer aplicaciones para salud. Aquí en Panamá a mí me tocó participar en un piloto de la Universidad de Panamá, donde se hizo un hospital virtual universitario. ¿Para qué? Para que los estudiantes de la carrera de medicina pudieran diagnosticar a los pacientes, porque no tenían que graduarse, teníamos que graduar médicos y tenían que poder hacerse esa tarea sin ponerlos en riesgo de contagio. Entonces, ¿qué permitía? Bueno, la cita virtual y muchos otros mecanismos, la receta. Sin embargo, también ya en este momento en Panamá existe un piloto en Chitré que está haciendo la empresa Maxia Latam de un sistema para las policlínicas. Entonces, es tecnología en la cual ya estamos viendo conceptos de inteligencia artificial en salud. ¿Y tú quieres comentar alguno otro? Sí, hay algo importante en la experiencia también en algunos hospitales aquí en Panamá y en la región, en Colombia, en Costa Rica, en El Salvador. También es importante ver cómo ha evolucionado el concepto de médico 4.0, lo cual no reemplazaría a un médico humano, pero sí, digamos, el complemento, la velocidad para sobre todo los diagnósticos remotos. Y cómo en una app, tu teléfono ya puede captar a partir de sus sensores información que va a un médico en cualquier país, y puede empezar a diagnosticar o hacer un seguimiento gracias a los gadgets, digamos que también es tecnología complementaria para esto. La robótica remota, que es parte de lo que estamos viendo, cirugías, donde un médico está en un país y el robot opera en otro, y todo lo que es predicción, o sea, sobre todo para enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, no sé, para cáncer, para detección de tumores. Es decir, esto ya está. El punto está en que la tecnología y la innovación en la humanidad resuelve problemas. O sea, está para eso. O sea, es
empezar a conocer los medios que tenemos para resolver la vida cotidiana de las personas, de tu organización y de los mercados. Así que simplemente ese era Wanda el aporte. Y pasamos a un ejemplo de IoT, ¿verdad? Sí, de IoT, quería comentarles, estos son Internet of Things, Internet de las cosas. Son los dispositivos que muchos de ustedes probablemente tendrán en sus casas. Teléfonos, sí, pero también tendrán Alexa, tendrán dispositivos que son conectados a Internet y pueden decir el estatus en el que están. Es decir, estoy apagado, estoy encendido, me hace falta esto, y así vamos a ir evolucionando con refrigeradoras y otros aparatos en todos los lugares que son capaces de conectarse a Internet y decir, hacer un pedido, hacer un chequeo o un estatus. Aquí tienes este ejemplo de Syngenta. Sí, en realidad, a ver, esto que estamos viendo, que este sensor que envía información de una planta a una central y eso envía analítica al dueño y también a la empresa, es como una muestra muy sencilla de lo que hacen industrias hoy. Yo trabajo en Syngenta, México, y también podemos ver, así como lo estás viendo en una simple planta, es el tipo de sensores que se utilizan en plantaciones de todo tipo para enviar información a un centro, digamos, que captura esos datos, lo va transformando, genera conocimiento y automáticamente va generando la solución para el cuidado de cultivos, aceleramiento, etcétera, etcétera. O sea que esto ya está, pero así muy rápido. En este ejemplo que estamos viendo, en lo que te estamos contando, tenemos conectividad de productos a Internet, geolocalización de productos, que esto también es importante para entender, digamos, las problemáticas y situaciones de cada contexto geográfico. Big Data, o sea, toda esta información va a algún lado y es procesado y debe generar una acción comercial o técnica de solución. Analítica, e-commerce, porque inmediatamente en el caso de este producto lo podés comprar en cualquier momento. El contenido, o sea, el conocimiento que se comparte en este sentido y la creación de comunidades que van entendiendo y van poniendo en común ese conocimiento y esa experiencia. Así que acá tenemos algo muy simple, un ejemplo muy sencillo para empezar a entender. Vamos a Machine Learning, Wanda. Vamos a Machine Learning. Entonces, con aplicaciones de Machine Learning es donde vemos, por ejemplo, inteligencia de anuncios que nos van saliendo automáticamente a medida de que vamos buscando información, vamos teniendo que en tiempo real va a buscar allá más información de las cuales hace match con nuestras preferencias, recomendaciones de música, de productos. Si estoy comprando algo, me dice esto también, las personas que han comprado esto han comprado esta otra cosa, y hay inteligencia entonces en Machine Learning. Predicciones de tráfico, como les mencioné, no se vaya por aquí, las rutas posibles, todas las rutas posibles para llegar a un destino, en logística, toda esa parte del traslado de mercancía punto a punto y todas las alternativas que tengo para llegar a un lugar. Resolución de quejas en línea, en los cuales sí tenemos una parte de las preguntas que están automatizadas por medio de un chat de inteligencia artificial que tiene unas preguntas específicas y responde automáticamente. Entonces, todas estas cosas, ¿qué están haciendo? Están automatizando, pero están automatizando tareas repetitivas y están automatizando y dando mayor valor y están reduciendo el tiempo, están agilizando su negocio. Eso es lo que están haciendo y brindando una mejor experiencia al cliente. Entonces, todos estos conceptos que existen, ¿cómo están disponibles para una empresa? ¿En qué lenguajes de programación está esto? Bueno, son lenguajes de programación que muchos de ustedes en las empresas los usarán. C#, C++, puede ser de que usen Python, puede ser de que usen JavaScript. O sea, no es una tecnología ajena a nosotros. Lo que sí es posible es que se necesite alguien adicional que incorporar en los equipos o un proveedor para poderlos ayudar en la parte de conectividad, tener un mejor internet, tener mejores facilidades, entonces para poder aprovechar esta tecnología. Entonces allí todo esto, toda esa data, ese big data de lo que está pasando es recogido para predecir, para brindarte un pronóstico y ayudar a tu cliente. Seguimos. Muy bien, pasamos ya al desenlace de este webinar, ya prácticamente con el tema del roadmap, que es un poco el sentido y el título también, o sea, cómo hacerlo, ¿no? Aquí, Wanda, digamos, sería muy importante mostrarnos cómo en simples pasos nosotros podemos hacer una revisión de todos los procesos que hemos estado conversando hasta ahora
desmitificar mucho, porque creo que hay áreas enteras que están presentes aquí hoy. Por ejemplo, tenemos de todas las industrias, tenemos de varios países de América, no solamente Así América es. Latina, sino también Estados Unidos. Y creo que las preocupaciones son comunes. O sea, es también ver cómo se planifica esto, cómo se configura, cuál es el contexto que veníamos conversando de cada industria de las que está presente hoy, porque eso también es diferente, y ver cómo lo podemos resolver en estos simples pasos y ya después llegar a algunas recomendaciones, Wanda, ¿verdad? Sí. Bueno, Bien. vamos para allá y sí, llegamos al roadmap y definitivamente que ese es como, el roadmap es un plan maestro, es un plan de transformación digital que normalmente me va a demorar, no un año, puede ser de que sea 3 años o a 5 años, en el cual mi organización se va a mover hacia esa tecnología o a estas tecnologías las va a ir incorporando poco a poco para poder también ir llevando a mis clientes hacia allá y también a mi negocio y a mi empresa y el conocimiento interno que tengo en mi equipo de trabajo. Entonces, el primer paso es la evaluación del negocio. ¿Cuáles son esas metas estratégicas que usted tiene? ¿Qué cosas ya no son válidas? Entonces, ¿cuáles son esos desafíos? Y definirlos claramente y esas oportunidades que usted tiene de potenciar su negocio o diferenciarse y tecnológicamente son una posibilidad buena para su negocio. Ese es el primer paso. De ahí, con el cómo hacerlo y por qué es necesario hacerlo. Eso también es estratégico, es importante que la organización lo empiece a evaluar y no necesariamente a inicio o a final de año. Es algo un poco más integral, el añadir información a mi negocio, el tener a una persona que esté visualizando, porque las nuevas tecnologías cambian muy rápido y siempre van a haber cosas que yo puedo aprovechar. Entonces, ¿qué es necesario transformar y cómo? Voy a evaluar en el paso 3 cuáles son mis capacidades actuales, qué es lo que yo internamente tengo como conocimientos digitales, personas que dominan ciertas tecnologías en mi negocio o áreas en donde yo tengo áreas grises, en donde yo no tengo esos conocimientos. Tengo que identificar claramente y entonces por ahí tener por lo menos un mapa de los procesos de mi negocio, saber qué es lo que se hace para transformar desde la materia prima a mi producto final y llevarlo a mi cliente. ¿Cómo se hace esa gran cadena? De ahí vamos al paso 4, que es comprar correctamente o tener el buy-up de los ejecutivos y el board de la organización. Hay que llevar entonces estos conceptos de esta tecnología e innovación entonces arriba y explicar por qué es importante, por qué debemos hacerlo. Puede ser de que la junta directiva lo compre inmediatamente, como que requieran también muchas más demostraciones para poder entonces apoyar este tipo de iniciativas. De ahí, una vez logramos ese buy-up, entonces vamos al paso 5, que es identificar los cursos de acción. ¿Cómo voy a cerrar las brechas de capacidad? ¿Cómo voy a capacitar a mi gente? ¿Cómo voy a entonces a buscar que ciertos procesos y personas se alineen más a lo que yo voy buscando? Entonces voy evaluando cuáles son esos cursos de acción y entonces me voy a el paso 6, que es formular y priorizar. Entonces, cada uno de estos, recuerden que un roadmap va a tener probablemente varias iniciativas, algunas cosas que son de cara al cliente, otras cosas que son para el área de tecnología, otras cosas que son para el mercadeo. Entonces, cada una de estas iniciativas son paquetes de cosas que hay que hacer, que varias personas en su organización tendrán que trabajar en ellas y hay que priorizar qué voy a hacer primero y por qué. ¿Qué es lo que va a ir? O sea, recordemos que tenemos varios años para transformarnos, entonces, ¿cuáles son las cosas claves que deben ir en el primer año, que es la base para poder construir lo demás? De ahí, entonces, voy al paso 7, que es desarrollar un roadmap. El roadmap, entonces, ya tiene esa secuencia de iniciativas, pero va a tener un plan de recursos. ¿Cuántos recursos necesito de los internos y de los externos? Hardware, software, consultores, entrenamiento, todo debe ir ahí para entonces poder tener un presupuesto, un CAPEX y un OPEX que yo pueda presentarlo y que alguien diga, ok, esto es lo que va a costar y esto es lo que vamos a hacer en este año. De ahí entonces vamos al paso 8, que es encontrar a los aliados o los partners que me pueden acompañar en este recorrido. Tengo que evaluarlos, tengo que reunirme con ellos, tengo que encontrar entonces la forma de cómo colaborar
Hay algunas cosas que podré tener empresas, qué sé yo, que estamos en el mismo sector y todas juntas podemos agruparnos para facilitar el ingreso de cierta tecnología. Eso también es posible, pero hay que trabajar en ello. El paso 9 sería ya la comunicación, el engagement a los stakeholders. Los stakeholders son los afectados en su negocio, o sea, todas las áreas de negocio, informar al área comercial, al área de operaciones, al área de ventas y mercadeo, a toda la organización para que eso permee hacia abajo y la gente entienda por qué debemos hacer esta transformación. Y realmente ahí, les digo, la comunicación es la clave porque necesitamos que toda la organización compre esa idea y trabaje y se adueñe de ella, se empodere y diga, vamos por eso. Y para ahí, entonces, llegar al paso 10, que es iniciar las iniciativas por año y entonces ir evaluando pues su cumplimiento y ahí usar alguna técnica como, por ejemplo, seguimiento de metas, balance scorecard, o pueden usar cualquier otro elemento de seguimiento. Lo más importante, usar la agilidad. Las cosas no se van haciendo en bloques grandes, voy incorporando la tecnología en ciclos, ¿verdad? Voy evaluando lo que voy haciendo y voy viendo los resultados y corrigiendo. Así que con eso vamos a irnos entonces a un poquito más de detalle de ese plan. Y allí entonces yo les recomiendo pues evaluar muy bien esa cadena de valor y entonces ya de ahí elaborar, estructurar el plan paso a paso que vamos a hacer con cada una de las iniciativas, cómo voy a planificar, cómo voy a ejecutar y cómo voy a monitorear y controlar eso. Así que les dejo acá ya con la última parte, donde les traigo algunas preguntas que me gustaría que se hicieran los que están acá, de las decisiones como un checklist, de las decisiones claves para su negocio. Y quisiera que a partir de esta charla ustedes analizaran su negocio pensando cuál es el grado de mayor valor, conexión con el cliente, de novedad, de disponibilidad de sus productos y servicios, y entonces respondan estas preguntas, se les voy a mencionar. ¿Cuáles son los clientes más atractivos para su negocio? Si saben cuáles son, si están tipificados. ¿Cómo le agregamos valor a cada uno de sus grupos de clientes? ¿Qué oportunidades de innovación existen claras, según lo que ha visto hoy, según eso que viene para adelante, que podríamos usar? Identifiquemos cuáles son las competencias que tenemos que nos hacen únicos. ¿En qué somos buenos? ¿En qué soy buena? ¿En qué es buena mi organización? ¿Qué cosas hago bien? ¿De dónde viene nuestro margen? ¿De dónde sale? ¿De qué productos y servicios, de valores agregados, servicio al cliente que damos? ¿Dónde está el mayor porcentaje de nuestro margen? ¿Qué tecnología se debe incorporar para ser líderes? ¿Qué está haciendo la otra gente alrededor del mundo en mi misma rama de negocio? Investigar eso. ¿Qué están haciendo los top? Busca el top, ¿ok? Para entonces incorporar. No importa que sea en otro país donde hay otras condiciones, tienen mucha mejor tecnología, pero ese es el norte para donde vamos. ¿Qué oportunidades de alianzas existen? ¿Qué partners podría yo identificar desde ahora que me pueden ayudar si me alío con ellos? Puede ser un partner tecnológico también. ¿Cómo puedo ingresar a un mercado potencial nuevo de una forma rápida con un prototipo? Y por último, la última pregunta. ¿Quiero ser el primero en adoptar una tecnología o el último? Y recuerden que el primero siempre lleva la ventaja y se lleva el market share. Así que con eso te paso, Juan Pablo, para la parte de conversación sobre la cultura y las personas. Ok, gracias, Wanda. Aplauso virtual para ti. Un honor, un gusto realmente haber compartido este espacio con la ingeniera Wanda Pinzón, consultora del Grupo Liberty, egresada de Berkeley, bueno, en fin. Un honor también tenerte como coequiper aquí en Bioevolution, desarrollando Industria 4.0 para toda la región. Bueno, desde esta experiencia, a ver, y de todas las fuentes que nos llegan como consultores, el mundo, después de la pandemia, parece que tiene algunas soluciones frente a toda la disrupción y todos estos cambios, pero no solamente el Banco Mundial, sino un montón de organizaciones
de este entorno, digamos, que empiezan a evaluar o a hacer proyecciones, esta es la solución. Esto se llama innovación abierta, colaboratividad y co-creación. Si bien no es nuevo en este mundo, la única forma de poder reconstruir o de trabajar en una economía digital como es definida, es a partir de la integración con, a ver, porque esto también hay que tomarlo entre pinzas, integración con tus proveedores, tus canales mayoristas, minoristas, con tus clientes, con todos los que hagan, ¿sí?, o construyan esa cadena de valor. Entonces, en esta integración es donde tenemos que ver, primero definir qué necesito y después ver con quién lo puedo hacer, porque no necesariamente todo tiene que salir de mis finanzas. O sea, en este sentido también ese principio ayuda a que muchas industrias o muchos mercados se recompongan integrándose. Esto es muy importante porque también esto tiene que ocurrir dentro de tu organización, porque así como te lo estoy mostrando como una gran aldea global, también dentro de la organización debe ocurrir lo mismo. Y acá es donde viene, digamos, que todo lo que hemos estado hablando, más todo lo que nos quedó por hablar, Wanda, o sea, teníamos bastante para poder definir, podemos hasta proponer un posgrado más adelante, pero sí, digamos, empezar a ver cómo se hace esto puertas adentro. ¿Qué elementos intervienen? Entonces ya hablamos de transformación organizacional y cultural, porque lo que estamos pidiendo es velocidad para transformarse. Estamos pidiendo mayor capacidad de análisis, simplificar la organización. Estamos pidiendo poder ser mucho más competitivos. Y esto es tiempo, es toma de decisiones. ¿Y qué implica? Y bueno, vamos a tener que empezar a entender que el desarrollo o la simplificación de procesos o digitalización de procesos requiere también que desarrollar un mindset digital dentro de la organización. O sea, trabajar de otra manera, organizarnos por proyectos, desburocratizar la organización, generar mayor flexibilidad y capacidad de adaptabilidad en la gente. Entonces, también la industria 4.0 requiere, le pide a la organización nuevas competencias y nuevos puestos y perfiles de trabajo. Entonces, hay un 70% de trabajo híbrido en Latinoamérica. O sea, en pandemia no quedó otra, pero no hubo vuelta atrás. O sea, esto significa que también hay mucha industria 4.0 para que tú puedas trabajar en tu casa y para que las áreas también empiecen a interactuar de otra manera. O sea, con grupos que trabajan físico, presencial, con grupos remotos, en un país, en una región, etc. Entonces, esto es fundamental. Otra estadística llamativa, el 23% de las compañías piensa reducir su fuerza laboral. Esto es una alarma. Bueno, esta es la proyección para este año, para 2023. Vamos a ver si es cierto, pero en definitiva las empresas se han parado y están evaluando todo tipo de escenarios, o sea, más allá de la guerra. Entonces, quieren estar un poco más sólidas, quieren tener un poco de reservas por si hay que maniobrar ante cualquier otra crisis. La pregunta que hay que hacerle a la organización es, si va a deshacerse, digamos, del factor humano en determinadas áreas, es cuáles son las áreas que va a incorporar o va a crear para poder resolver el tema, porque si no, no está resolviendo el problema. Y esto es parte de otro debate que podemos hacer en otro momento, pero estamos hablando de esto. O sea, así como una empresa piensa que puede reducir costos despidiendo gente, también debe pensar en cómo va a agregar valor al cliente o cómo va a ser más competitiva, no solamente incorporando tecnología, porque la tecnología tiene que ser, como hemos visto, operada también por seres humanos, y esto es importante, no lo mencionamos, pero a la tecnología vos le tenés que dar algo, un input, o sea, información, datos, se lo tenés que dar vos. Eso la tecnología lo procesa y después hay un output y tenés que ver también qué se hace con todos esos datos y esa información que te da. Entonces, sí hay un factor humano necesario. De hecho, hay déficit de factor humano para el desarrollo de Industria 4.0 y transformación digital. O sea, digo, este es un poco el debate que existe hoy, no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo. Entonces, se necesitan organizaciones más ágiles. Esto significa también empezar a trabajar por proyectos. Implica también, hoy ya no se habla solamente de trabajo en equipo, sino de redes de equipos, ¿no? Hay toda una teoría extreme, digamos, que empieza a ver cómo se conectan como células, como lo que te puse acá ilustrado a la izquierda de la pantalla. Áreas colaborativas y también un nuevo tipo de liderazgo, el cual también hemos hablado en otros Mentes Poderosas el año pasado. O sea, liderazgo situacional, o sea, donde todo tu personal tiene que tener condiciones para liderar, para tomar decisiones más rápido, para poder acelerar determinados procesos y darle velocidad a la compañía para transformarse y cambiar. Eso hay que hacerlo todo el tiempo. Por otro lado, el millennial ya trae en su genética el liderazgo compartido. O sea, se da cuenta
de que el poder se comparte dentro de la organización para que todo fluya y vaya más rápido. Todos estos procesos, por supuesto, hay que acompañarlos, hay que desarrollarlos, pero hay que desarrollar el factor humano dentro de la organización para la nueva compañía y la nueva industria que se viene, ¿ok? Entonces, estructuras celulares concéntricas, el organigrama tayloriano de la revolución industrial, segunda revolución industrial, o sea, de 1915, o sea, todavía está vigente, o sea, de acá que una idea sale en el cuadradito 32 de un organigrama piramidal, ¿cuánto tarda en llegar a la cumbre o a los niveles superiores para que se ejecute y se realice la acción correspondiente? No hay tiempo para eso. Es por eso, digamos, que esta desestructuración, este empoderamiento, ¿sí?, de los colaboradores también permite fluir de otra manera. No quería dejar de hablar de esto, o sea, ¿cómo se hace después de una pandemia? Porque, a ver, convengamos que lecciones de vida no podemos dar después de esta pandemia que hubo. ¿Cómo se hace después de una pandemia, una guerra, una recesión y los factores climáticos que se vienen para que nuestra mente, ¿sí?, no esté, o el factor que nosotros medimos en muchas encuestas es me siento agotado, me siento estresado? Y obvio, si el factor postraumático de una pandemia, solamente una pandemia, implica varios años, ¿sí?, de agotamiento, de desgano, de estrés, de ansiedad, de depresión, ese factor está. Por lo tanto, le estamos pidiendo, y más si hay empresas que están despidiendo personal, le estamos pidiendo al factor humano que sea más productivo después de una pandemia. O sea, ¿cómo se hace? O sea que las áreas de bienestar o los planes de bienestar organizacional son claves y también es innovación. Porque la innovación, lo dijimos al principio, no es comprar tecnología, es poder desarrollar un proceso tecnológico y humano. Entonces, la humanización de la organización es clave en este proceso. Es parejo el tema. Para ir cerrando, ya ir entrando al espacio, hay unos minutos para preguntas, respuestas, para que usted pueda preguntar. A ver, colaboradores 4.0. Fíjense, las dificultades culturales inciden en el 57% de los procesos digitales. O sea, sí, el factor humano tiene mucho que ver en el desarrollo, sobre todo en la resistencia al cambio, que es normal, y en el no querer salir de la zona de confort, que es normal. O sea, el cerebro ya vimos que te lleva a eso. Peter Drucker dijo, la cultura se come al desayuno, en el desayuno la estrategia, o sea que ya se viene hablando de los años 60 de esto. ¿Qué hacemos? Bueno, en realidad tenemos, primero que nada, hay un trabajo de educación y comunicación, como dijo Wanda, pero educación para formar a la gente, o sea, contarle cómo funciona esto. Los planes de capacitación, de entrenamiento, pero también de gestión del conocimiento dentro de la organización son claves para que esto empiece a permear. Le llamamos evangelización. También ver y comunicarse también que no exista el miedo, porque eso también, encima si le sumamos la incertidumbre que hay en el mercado, tenemos un combo peligroso. Entonces, gestión de información y el conocimiento de la organización, análisis de datos o la experiencia, digamos, del usuario. O sea, estas son competencias que tu personal, ya tenemos que empezar en el reclutamiento de personas con estas habilidades por el déficit que hay, que ya está saliendo en todas las estadísticas. ¿Qué otra habilidad es necesaria para los colaboradores, ya sea para líderes, para personal operativo, lo que necesites? Empatía, o sea, capacidad de trabajar en equipo y empatía con clientes. Aprendizaje, o sea, empatía también involucra procesos de manejo de inteligencia emocional, por ejemplo, o de resiliencia también. Aprendizaje continuo y mentalidad de crecimiento. O sea, todos tenemos una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Es un switch, pero bueno, para que la gente vaya entendiendo esto, tenemos que contarle. Tenemos que enseñar, ¿sí? Y tener mucha paciencia en este tipo de procesos. Capacidad de adaptación a cualquier contexto, eso también es parte de las competencias nuevas yo les diría, para todos los puestos laborales. Creatividad, flow, capacidad de ejecución, de gestión, de orientación al cliente, competencias comunicacionales. Entonces acá vamos, además del conocimiento en tecnologías emergentes, que es, aunque sea un nivel básico, digamos, después podemos ir reforzando, sí son necesarias las competencias humanas, ¿verdad? Y este es el equilibrio del que estamos hablando y contando. Muy bien, estamos acercándonos al final y queremos agradecer con Wanda. Acá les dejamos información para contactarnos, info@bioevolution.org, o pueden entrar a la web. Para nosotros ha sido un gran honor poder estar con ustedes, pero nuestra función, nuestra misión es poder trabajar sobre transformación estratégica,
innovación y desarrollo organizacional. Así es que cuenten con nosotros, tienen los datos para contactarnos. Vamos a pasar ahora al espacio de preguntas, pero bueno, como después ya empiezan a desconectarse, queríamos darle este agradecimiento y ponernos en función de ustedes. Pero bueno, seguimos ahora con el espacio de preguntas y respuestas. Acá sí ya, no sé, cedo la palabra a Cable. ¿Quién está por ahí? A ver si podemos leer algunas preguntas. Sí, Juan Pablo, acá estoy yo, Gracie. Gracie, ¿cómo estás, Gracie? Bien, ¿y tú? Muchas gracias, Juan Pablo, Wanda, la verdad que espectacular. Estamos llenos de mucha información, de una guía espectacular para ir hacia esa transformación digital. Y bueno, acá tenemos algunas preguntas que queremos aportar. Yo sé que Wanda ha estado respondiendo en el chat, gracias por eso, y así todos los que han participado se llevan esa respuesta y se nutren de más información. Mira, dice que ¿cuál es el aspecto más importante en el roadmap de la transformación digital? Esa es para Wanda. Bueno, en el roadmap ustedes vieron de que hay que trabajar varias áreas. Yo les diría que pongan mucho énfasis en el inicio, en evaluar realmente cuáles son sus capacidades y dónde están las brechas de conocimiento técnico, de conocimiento también a nivel de organizacional, porque hay veces que decimos, bueno, o sea, yo no puedo dar un salto desde un punto de aquí y pretender llegar a la luna en un solo paso. Entonces, definitivamente todo parte de dónde estoy, en dónde estoy, en dónde está mi organización, evaluar lo que tengo, si estoy, por ejemplo, lo que les decía, cómo estoy a nivel de redes, de servidores, de equipos, cómo estoy a nivel de conectividad, qué me hace falta, estoy ya en la nube, o todavía no tengo esa capacidad en ciertas áreas de mi negocio, procesos que no tengo conectados, porque ahí es donde está la oportunidad, en donde está la deficiencia de áreas donde no fluye la información, ahí es donde debo enfocarme. Entonces yo le metería mucho ahí y le metería después cuando ya tengo el plan a comunicar y vender eso, ¿ok? Porque no se hace porque una persona quiera, es toda una organización moviéndose hacia un objetivo a largo plazo. Sí, y bueno, basado en este último comentario, justamente hay otra pregunta que se alinea y dice ¿cómo cambiar o cómo hacemos para cambiar esa cultura? Porque realmente, si es cierto que las personas somos tan importantes en el proceso de la transformación, ¿cómo hacemos para que la gente se atreva a salir de esa zona de confort y que cambie ese pensamiento de que antes lo hacíamos de una forma y ahora tenemos que dar ese gran paso hacia otra forma de hacerlo? Bueno, a ver, la cultura es el factor más difícil para cambiar en un negocio. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. O sea, en qué nos estamos metiendo en un proceso complejo. Sin embargo, está bueno planificarlo. O sea, por eso decíamos, al tener clara la estrategia, está bueno comunicarlo. O sea, la cultura es la manera en la que la gente interpreta y trabaja y ejecuta los procesos del negocio. Entonces, cambiar esto implica cambiar hábitos. Yo lo que recomiendo es trabajar una comunicación interna muy fuerte, muy clara, un trabajo educativo, y responder las preguntas. ¿Qué se quiere cambiar? ¿Por qué? ¿Para qué? Todo lo que decíamos. Todas las preguntas que existan es lo que la gente tiene que tener resuelto en su mente. A partir de ahí, enseñarles cómo se cambia, porque también hay entrenamientos para esto. Hablamos de growth mindset versus fixed mindset. O sea, sí poder entender que el cambio depende de uno, que uno puede cambiar pensamientos, emociones y comportamientos. O sea, sí es importante entender que la cultura sí tiene un método para poder modificarse, se genera un estado cultural ideal, se diagnostica a dónde estamos parados y a dónde queremos llevarla, pero el factor más importante en lo personal, y bueno, no en lo personal, en los libros, digamos, y en la práctica, es el liderazgo. O sea, liderar el cambio. O sea, no es solamente... A ver, y hay mucha gente que dice, sobre todo en la London Business School, mantienen este modelo innovador tan lindo, que sostiene que no solamente hay que liderar el cambio, sino que hay que crearlo, o sea, hay que crear cambio. O sea, la cultura de la que estamos hablando es una cultura abierta, una cultura que se conecta a todas las áreas, o sea, la integración de áreas, el diálogo, la comunicación entre todos los jefes, no competir por el poder, sino compartirlo. O sea, creo que el liderazgo es clave para trabajarlo porque eso es lo que empuja el cambio, el liderazgo coherente, el liderazgo del ejemplo.
el liderazgo también con el cliente. O sea, yo creo que hablamos de esto, de una estructura mucho más plana, ¿sí? Y mucho más proactiva. Así que no sé si no me quiero ir con todo el tiempo, pero creo que esto vendría a ser como lo crítico, ¿verdad? Muy claro, Juan Pablo, gracias. Bueno, y para cerrar, la última pregunta, y en base a la experiencia que tienen, ¿cuál consideran el grado de avance e implementación que tiene la inteligencia artificial en Panamá actualmente? ¿Estamos cerca, estamos lejos, nos hace falta mucho camino por recorrer? ¿Qué opinan acerca de? Bueno, estamos dando pasos. Los pasos requieren del apoyo de todos para poder incorporar tecnologías de punta. El marco legal es una cosa que hay que trabajar para nuestro país, porque estoy segura de que muchos han estado leyendo por ahí, ¿verdad? Que hay riesgos si las tecnologías son mal utilizadas. Entonces ahí debemos también proteger lo que es el uso correcto, y hay que empezar por ahí. El Estado tendrá entonces que dar su paso y está dando liderazgo a nivel de la AIG con muchas de las cosas que está pidiendo que todas las empresas hagamos, ¿no? Entonces no debemos tener miedo a que eso venga, todo lo contrario. Debemos trabajar en ese cambio que tú mencionabas, Juan Pablo, de como individuo, como ciudadano, como persona y como empresa, como parte de ese ecosistema, saber cuando yo sé que el cambio viene, yo soy capaz de adaptarme paso a paso para lograrlo. Aprendo esto, voy automatizando mi forma de hacer las cosas. Entonces, a nivel de Panamá, existen iniciativas, existen grupos que están trabajando a nivel universitario, pero también con empresas, con apoyo de empresas. Tenemos pocos estudiantes, he estado leyendo de eso en estos días, porque no hay tantos estudiantes que elijan carreras tecnológicas. La mayor parte son hombres. En el caso de las mujeres, tenemos un trabajo grande que hacer. A nivel de las mujeres en tecnología, yo específicamente voy a estar también trabajando bastante en eso, en una organización que vamos a introducir en Panamá, que se llama Women in Technology. Existe en todo el mundo, pero es para hacer que más mujeres inteligentes, que les gusten las ciencias, elijan carreras tecnológicas, y son carreras en donde hay mucha oportunidad de trabajo. Entonces, tenemos que trabajar a nivel universitario, atraer a más personas, y también tenemos que a nivel empresarial lograr este acercamiento entre la empresa y los técnicos, para entonces poder no producir tecnología y usar tecnología en donde agrega valor. El que es técnico no va a saber eso. El que lo sabe es usted, que es el empresario, y que asociándose entonces y buscando ese conocimiento que le hace falta, va a lograr dar ese salto. Así que colectivamente, eso es lo que vemos, por ejemplo, en Silicon Valley, que se da mucho. Está muy cerca la universidad de la empresa, hay muchos foros en donde participan todos los grupos, y esos son los clústeres de tecnología que bueno, Panamá por lo menos tiene identificados con el apoyo de Senacid varios de ellos. En Latinoamérica también existen en muchas áreas, en Colombia, en otros países, clústeres específicos en algunas zonas o algunas áreas en donde hay facilidades de adaptarlo. Nosotros en el área marítima, nosotros somos un país marítimo, logístico. Imagínense con todo esto que hemos visto hoy, la cantidad de oportunidades que hay. Entonces, de conectar esos entes de ese ecosistema, pero así muchos otros, en el bancario, en todas las áreas, porque no es uno solo, es colectivamente lograr esa mejora. Gracias, Wanda, y gracias a todos. Bueno, esperamos que en este espacio que hemos compartido junto a los expertos les haya ayudado a identificar el camino para iniciar o continuar este proceso de transformación digital estratégico. Gracias nuevamente, Juan Pablo y Wanda. Y muchas gracias a los líderes empresariales que nos acompañaron en esta mañana. En nosotros siempre tendrán su mejor aliado en este proceso de transformación. Los invito anticipadamente a nuestro segundo taller que se realizará el próximo 16 de mayo con el tema Equipos de Alto Rendimiento, de la mano de nuestro speaker Guillermo Miotti, coach y speaker internacional. No se lo vayan a perder, inscríbase en nuestra página web, que desde ya contamos con ustedes y siempre esperando que sea de gran valor para el proceso de emprendimiento y el proceso de transformación. Buenos días a todos y gracias nuevamente. Que estén muy bien.
Muchas Chao, gracias. Hasta gracias. luego. Un honor. Gracias.